¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy nuestra invitada es Diana Palacios. Diana es una psicóloga clínica con más de 15 años en la práctica clínica de psicoterapia y con más de 13 años de experiencia justamente en el área de la psicología en el sistema educativo ecuatoriano. Diana ha estado tanto en el sistema público como en instituciones privadas. Quise hablar con Diana sobre los adolescentes. Quise conocer a los adolescentes desde su mirada y desde su experiencia. Quise entender esa etapa compleja de la vida en un país como Ecuador, en una región como Latinoamérica, donde las realidades son bastante similares. Ella me aclaró que los adolescentes tienen de 12 a 18 años y que los jóvenes tienen de 18 a 30 años. Y me explicaba que suele haber una brecha grande entre los adolescentes y los adultos, que definitivamente hay brechas de desigualdad en la región y en el país, y que los adultos, mucho por desconocimiento, juzgamos a los adolescentes y que los adolescentes necesitan salir de ese espacio de estigmatización. Dice que aún en espacios privilegiados, me refiero económicamente, también el adolescente experimenta una angustia hacia una visión propia de futuro, experimentan problemas de salud mental complejos, difíciles y muchas veces medicalizados, es decir, les recetan medicamentos. Claro que nos describe a unos chicos y chicas con un desarrollo neurológico incompleto, un cerebro que aún no tiene la maduración desde el punto de vista fisiológico y que eso hace que sean impulsivos, temerarios, porque su cerebro está más en la parte emocional y también porque se producen cambios hormonales. De allí que muchas veces no hagan o no tomen o no determinen juicios razonables porque en esa etapa de la vida buscan pertenecer y por eso hay que fortalecer a su entorno, hay que fortalecer los sistemas de contención que los rodean. Escuchemos esta interesante entrevista con Diana Palacios. Diana Palacios, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Gracias por aceptar esta entrevista. Más bien, muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación y es un gusto para mí poder apoyar y trabajar en conjunto en esta ocasión. Actualmente en Latinoamérica y en Ecuador concretamente, el IPAN, que es un organismo internacional que no solo se refiere a un país, sino a varios, pero nuestros especialistas o entrevistados están en un país asentados, por decirlo así. Pero en Ecuador y en Latinoamérica, insisto, se habla mucho de los jóvenes y se habla mucho de una juventud que está pasando por problemas graves de salud mental. También se habla mucho de jóvenes vinculados a actividades que están fuera de la ley. Se habla mucho de los peligros que corren los jóvenes, especialmente en los medios digitales, y se habla mucho como que fuera una juventud con poca esperanza. Obviamente, yo he sido educadora de universidad, no de colegio, pero como educadora, obviamente me voy a negar a pararme en ese lugar de la no esperanza, sino siempre a partir de un análisis muy real, pero de encontrar caminos. Cuéntame un poco, descríbeme un poco a estos jóvenes, obviamente con diferentes escenarios según su nivel socioeconómico o el entorno. De acuerdo, es para mí también como un desafío poder hablar de estos temas porque no siempre uno tiene todo el conocimiento para poder entender toda la problemática y todos los factores que intervienen en una situación como la que viven nuestros jóvenes. Yo quisiera hacer ahí una diferenciación siempre porque al hablar de jóvenes podríamos estar también incluyendo a los adolescentes o a veces los topamos como jóvenes al grupo etario que no es necesariamente el escolar. Cuando hablamos de los adolescentes, hablamos justamente de esta secundaria, donde ellos transitan en los espacios escolares, desde los 12 hasta los 18 los adolescentes, y desde los 18 digamos, en adelante, hasta más o menos, yo creería, los 30 podríamos hablar de una juventud. Ahí haciendo como esa aclaración, Creo que me estamos hablando de referiría los adolescentes. de los adolescentes, Ajá. exacto. Creo que...
Para mí es importante contarte que desde mi trayectoria y desde el poder escucharles mucho, he podido escuchar mucho dentro de mi práctica sus sufrimientos, sus dolores, sus alegrías, sus preocupaciones, sus incertidumbres. Creo que vivimos en una etapa en la que definitivamente los adultos y los adolescentes estamos como marcados por una brecha que a veces hace que les juzguemos, que podamos estigmatizar también a veces el tema de la adolescencia o el simplemente pensar que además todos responden de la misma manera a una adolescencia. O sea, Claro. eso también es bastante subjetivo, Ujú, porque no siempre un adolescente va a responder de acuerdo a los hitos de su ujú, edad evolutiva. Por eso, y partiendo un poco de tu pregunta de este tema de la tristeza que a veces puede ujú, llegar a tener esta proyección hacia el futuro, por el mundo en el que estamos ahorita, digamos, el contexto mundial de todo lo que ha venido pasando después de una pandemia, pospandemia, un crecimiento y una hiperconectividad increíble. Definitivamente el adulto a veces no conoce o desde el desconocimiento comienza a juzgar. Entonces, partiendo de ese primer punto, yo quisiera aclarar que los adolescentes necesitan salir de ese espacio de estigmatización. Lo primerito, ¿no? No todos los adolescentes están en una posición de vulnerabilidad, primero. Sí ujú, es importante también entender que, por ejemplo, dependiendo de su momento de nacimiento, de su lugar de nacimiento, de su entorno, van a tener ciertas condiciones y van a venir estas brechas también entre ellos de desigualdad, que eso sí marca también las problemáticas que van teniendo a lo largo de su vida. En el campo que yo me desempeño es un ujú, campo un poco más, digamos, privilegiado también, que tiene más acceso a distintos estímulos, tiene distintas necesidades, pero yo te puedo compartir que hay mucha angustia hacia esa proyección del futuro. O sea, tenemos jóvenes que sufren mucho de ansiedad, de depresión, que la curva, digamos, de diagnósticos actualmente se ha duplicado o triplicado. Todavía no se cuenta con una data tan exacta, pero de acuerdo a UNICEF, de acuerdo también a otras organizaciones que trabajan con las problemáticas, saben que el tema de la salud mental es algo muy complejo, muy difícil y que además se ha incrementado también el tema de la medicalización, de ujú, entender siempre el tema del uso de los fármacos como la primera salvación para los síntomas que están ujú, presentando actualmente los adolescentes. El escenario es difícil de entender, ujú, pero también es enriquecedor y es esperanzador que hay muchas personas que actualmente están trabajando desde lo comunitario, desde también el entender que lo que los chicos necesitan son espacios de encuentro, de encontrarse, de desarrollarse en conjunto, no en solitario, porque yo creo que una de las cosas que sí nos pasó mucho, por eso hablaba de la pandemia, que no hay que ujú. olvidar, son chicos que tuvieron que atravesar este proceso de la pandemia en En solitario solitario. Ujú, y les costó muchísimo el ujú, rato de regresar. Igual fue un regreso como todo lo que vivimos últimamente, muy apresurado, muy como olvidarnos lo que pasó, borrarlo y seguir para adelante. Lo cual también es positivo porque sí, evidentemente se necesitaba seguir, pero se dejó de lado el profundizar qué es lo que trajo todo este tema de la pandemia en cada uno de esos procesos. ujú, Y bueno, en el lado socioemocional fue uno de los más afectados. Yo lo que creería que te puedo contar desde la clínica personal, ya más en el uno a uno, es justamente esa poca capacidad que tienen de confiar en las herramientas que pueden desarrollar a nivel social. Esto además se suma con todo el estímulo externo que reciben del uso y abuso de redes y pantallas, ujú, en donde vemos que hay una presión social súper grande en cuanto a lo que ellos deben ser, a lo que su cuerpo, a su propio cuerpo, lo que debe ser su propio cuerpo, qué relaciones deben tener, qué es, digamos, una presión social que se ejerce de una manera súper fuerte y además ellos viven como en lo muy inmediato. A ujú, propósito de la pandemia, creo que una de las cosas que también generó ujú, inconscientemente es el tema
del poder vivirlo ahora porque mañana no sé qué puede pasar y mejor como hacerlo ahora, perdiendo un poco este sentido de del futuro. Ujú. Entonces, creo que todo eso es lo que nos ha llevado también a todo este panorama. Tengo varias preguntas. Estos días que se habla mucho de jóvenes en Ecuador y en la región y se habla mucho de qué tan responsables son de sus actos o no son de sus actos, qué tan desarrollado está su cerebro o su capacidad para tomar decisiones, qué tan preparados están para contener sus impulsos. ¿Es real que no han logrado un desarrollo cerebral o un desarrollo emocional? No sé si emocional es la palabra, sino realmente de desarrollo de su capacidad cognitivo de tomar decisiones. O en realidad me refiero y no solo a los temas más fuertes de errores de los adolescentes, sino también a los errores que cuando uno era adolescente cometió y cuando uno mira atrás y dice, "Ah, pero yo tenía una falta de juicio tremenda", es decir, uno mismo se da cuenta, y eso sin referirnos a crímenes o a violaciones de la ley. Inclusive pensaba y recordaba cuando leía todo esto respecto a cómo el adolescente aún no estaba lo suficientemente desarrollado como para tomar decisiones importantes. Pensaba en mi hermano cuando se robaba el carro de mi mamá y tenía él 16 años. Dios mío, y era terrible y nos asustábamos en la casa con este chico rebelde. Cuéntame un poco. Bueno, como tú bien lo señalas, el adolescente tiene un desarrollo neurológico desde la neuropsicología, se estudia mucho hasta los 21 años, en donde hablamos que el cerebro no está totalmente, mielinizado. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una maduración completa dentro de su madurez neurológica. O sea, esto es bastante fisiológico. Y esto se expresa en ciertas características de su propia edad evolutiva. Cuando Mm, hablamos de características de edad evolutiva, nos referimos a esos hitos que vamos esperando que sucedan desde que nacemos ujú, hasta que tenemos 21 años ujú. a nivel cerebral. Cuando hablamos de esta etapa de la adolescencia, aparece mucho estas características de una personalidad mucho más impulsiva, temeraria, que no mide, digamos, algunas consecuencias, porque su cerebro está más en la parte emocional, todavía no llega a madurar toda la parte de la corteza cerebral. Entonces, esto es a veces importante que los padres y Ujú. los adultos lo podamos entender, porque muchas veces esperamos un comportamiento en el adolescente de un adulto, no de un chico que está Está atravesando creciendo. todos estos cambios, que además no son solamente neurológicos, sino son todo lo que tiene que ver con las hormonas, los cambios hormonales propios de la adolescencia, sus intereses. Ellos generalmente están buscando justamente probar los límites como para poder generar esos aprendizajes a largo plazo, pero a corto plazo es muy complejo que nosotros les podamos pedir un juicio razonable frente a sus propias decisiones. Es verdad que tenemos que trabajar desde edades tempranas en la prevención para que ellos puedan ir desarrollando y gestionando de mejor manera sus impulsos, sus emociones. Sin embargo, ellos, evolutivamente hablando, no están listos para tomar decisiones como, por ejemplo, el elegir, saber qué es lo que va a pasar si es que yo tomo una decisión como la de meterme dentro de un grupo, Un grupo dentro de peligroso del un grupo barrio. peligroso que me va a pedir que haga ciertas cosas. Si es que, por ejemplo, además hablamos de las características evolutivas, ellos buscan mucho el tema de pertenecer. Cuando un adolescente pertenece, es cuando un adolescente realmente se siente bien, se siente completo, se siente feliz. Cuando ellos quedan fuera, pues es lo peor que les pasa, ¿no? Claro. Entonces, cuando quedan fuera y relegados, y esto ya se puede también entender a nivel macro, a nivel de una política social que se entienda realmente el por qué es tan importante fortalecer a, a las comunidades y a las escuelas como formas de, como instituciones de prevención y de trabajo permanente para que generen factores de protección, ellos ahí podrían estar mucho más seguros. El tema es que ellos al pertenecer pierden de vista las consecuencias a futuro. No les quito responsabilidad porque tienen No, no, responsabilidad claro, en todo. medida de lo que ellos pueden.
y deben hacer a esa edad. Es Ujú. como más o menos entender que un niño de 5 años ya comienza a tener noción y conciencia, por ejemplo, de lo que es la mirada social y la vergüenza. Entonces, ya comienza a tener el tema del pudor y de, por ejemplo, vestirse, no mostrar su desnudez, por ejemplo, en la parte social. Y eso lo ves muy claramente en los niños pequeños, que son de 3, 2 años, que no les importa estar sin pantalones o muestran su cuerpo de una manera muy natural, pero ya desde los 5 comienzan a generar un pensamiento mucho más social y también una conciencia moral distinta. Entonces ves ahí claramente esa diferencia, lo mismo en adolescencia. Cuando Eh, tú tienes ese cambio a los 21 años, ya tienes otro tipo de criterio y otro tipo de formación a nivel Además, me de- imagino que desde pequeño va aprendiendo que hay responsabilidad sobre sus actos. A lo mejor cuando está en el preescolar y rompe la hoja del niño de al lado que está dibujando, tiene que ir creciendo con una soy responsable de ese acto y no lo debo hacer porque hago daño a otro y vas creciendo y la responsabilidad va siendo. Es decir, claro, no le puedes quitar responsabilidad ni al de 5 ni al de 15. Exactamente. Y Ujú. por eso es proporcional. O sea, Claro. yo creo que ahí viene todo el tema de la proporcionalidad y Personalidad ya la la entendí, la entendí. oportunidad. Exactamente. Ujú. Ujú. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con Diana Palacios. Ella es una psicóloga clínica que justamente tiene más de 15 años de experiencia en el ejercicio de su profesión en psicoterapia y siempre con chicos, con adolescentes y jóvenes, y más de 13 años de experiencia justamente en el área de la psicología, en el sistema educativo de Ecuador. En esta entrevista hablamos sobre los adolescentes de Ecuador y de toda la región, de toda Latinoamérica, y tratamos de entender qué es lo que hace falta para este grupo que está en evolución, en crecimiento, en un proceso de maduración. Ella nos dice que definitivamente hay que hablar de estos jóvenes que se sienten solos y que deberían de sentirse vistos, atendidos, visibilizados, y que es un trabajo importante que esto no solo sea responsabilidad de la familia o de la escuela, sino en general de su entorno, que ellos puedan tomarse el espacio público, tener canchas, tener espacios de expresión de arte, de deporte, que es importante que los adultos que rodean a los adolescentes los escuchen. Pero no cualquier escucha, no con una visión adultocéntrica de nosotros les decimos lo que tienen que hacer y cuáles son, sino sentarse, escucharlos y juntos desarrollar verdaderos programas de protección en comunidad. Y hablamos mucho de los padres de familia, madres de familia y cuidadores y de esos docentes que no siempre se sienten cuidados ellos mismos, que también ellos necesitan estrategias y políticas que cuiden al cuidador de los adolescentes, que tienen derecho al descanso físico y emocional y a un sistema de acompañamiento y de contención integral. Qué interesante pensar también en los adultos que rodean a esos adolescentes. Sigamos escuchando esta entrevista. Me interesa mucho entender, porque obviamente todo lo que has explicado respecto a la psicología y a las emociones de los adolescentes, definitivamente lo que queremos, por lo que te entendí, es una comunidad y escuela que le genere factores de protección, que me ha parecido reinteresante, desde el nivel socioeconómico más alto hasta el nivel socioeconómico más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Explícalo un poco mejor, por favor. Esos factores de protección que podemos darles o generarles desde los adultos que acompañamos el proceso de educación de los chicos es justamente el poder tener grupos de contención, el pertenecer, el sentirse identificados, ser escuchados, el tener presencia del adulto real, acompañamiento real, no un abandono por distintas causas, porque eso se da también
Quizás en la parte más de lo social, socioeconómica más básica se da un abandono más real, pero también en las familias que tienen un poco más de acomodación en ese sentido, también hay un abandono simbólico. Y Ujú, es también como pensar un poco en eso, en cómo acompañamos desde una presencia de calidad. ¿Qué factores de protección también podemos generar desde los espacios de diálogo, de escucha, de compartir, de cultura, de deporte? O sea, son varias los caminos que podríamos ir tomando ahí para generar estos factores de protección. Un factor de protección es generar una buena comunicación con los chicos, desde la familia, desde los adultos, los docentes, las autoridades, el prestar como atención a lo que ellos necesitan, dándoles también una participación activa, en donde ellos también sientan cierta responsabilidad y autonomía. Creo que eso es, o sea, sumamente importante cuando establecemos programas de prevención reales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a generar desde también lo que ellos necesitan? No tanto desde siempre de los adultos, ¿no? Esta visión adultocéntrica de que siempre son los adultos los que tienen que generar las alternativas, incluso pensar por ellos, ¿no? Creo que ellos en la adolescencia tienen toda la capacidad de participar y de ser escuchados. Siempre, como te digo, proporcionalmente, ¿no? Hay ciertas decisiones que ellos definitivamente no pueden tomar porque todavía no están en la edad y hay cosas que tenemos que desde los adultos proteger, pero es importante escucharles y hacerles partícipes de este tipo de programas de prevención y de generación de factores de protección. Acabas de hablar de un verdadero sistema de protección. Quiere decir que hay unos que no son verdaderos y que no están bien. ¿En qué se diferencian esos sistemas de protección que realmente funcionan y los que a lo mejor se ponen la etiqueta? Así hay protección, hay sistemas de protección y realmente no están protegiendo. Cuéntame un poco. Bueno, ahí sí es una visión un poco más personal desde mi experiencia. Yo siento que algunos sistemas desde la autoridad o desde la imposición quieren generar justamente programas de protección que más se deben a un deber ser y no tanto a a una verdadera protección, un verdadero trabajo en comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo he sido parte mucho del sistema educativo y sé cómo funciona y sé las problemáticas que tiene. No funciona el tema de activar rutas y protocolos netamente. Sí, son caminos, son una, digamos, son una herramienta, ciertos parámetros como guías que te permiten, pero esto se ha quedado como un mero trámite que en definitiva no genera una restitución ni una protección integral. Y lo puedo decir porque lo he vivido, lo he conocido y no hay un solo caso que yo haya podido constatar que no haya habido una revictimización, que no haya habido un proceso temporal adecuado o un trabajo en la comunidad como para que realmente desaparezcan este tipo de problemáticas de violencia hacia los chicos. Entonces, ¿por qué soy crítica? Porque yo siento que se convirtió en una especie de las escuelas cumplimos con lo que nos dice la normativa, la autoridad educativa, pero dejamos de lado lo más importante que es el sujeto que está ahí en medio de todo este proceso, que son los niños vulnerados. Y muchas veces cumplimos con toda la denuncia, la ruta, la información, pero obviamente las instituciones no dan abasto como para realmente hacer un trabajo de seguimiento y un trabajo de oportunidad de formación dentro del campo educativo. Entonces, realmente sí ha sido penoso esa parte. Qué interesante. Tú sabes que hace poco leí un documento de estas rutas, no necesariamente de este tema, por si acaso. Y cuando lo terminé de leer, dije en voz alta, estaba mi equipo de trabajo y les dije, el papel aguanta todo, es perfecto, pero esto solo es papel, porque realmente sanar a una institución educativa o sanar, ya te digo, no era este el tema y no era y dije, exige seres humanos comprometidos, exige trabajo con las personas, exige pero este papel está perfecto, mira, tiene todas las leyes, todos los antecedentes, todos los... Y dije, y me acuerdo que hice el comentario parecido a lo que tú acabas de decir, sino que yo usé esa expresión del papel aguanta todo porque el papel eran muchas hojas y era muy riguroso, o sea, yo notaba que ahí había habido abogados, había habido mucha gente y era una ruta y protocolo fabulosa
y yo no le veía futuro con los seres humanos. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente, es lo que tú dices. Esta palabra de el papel lo aguanta todo es muy, muy aplicable porque realmente tenemos los instrumentos, tenemos la normativa, hacemos un proceso, pero no hacemos un acompañamiento real. Cada caso además amerita cierto nivel de compromiso a nivel humano muy grande, porque las familias que atraviesan este tipo de situaciones están muy desamparadas por todas las instituciones, porque además cuando tú hablas de las rutas y protocolos te das cuenta que tiene que haber una sinergia entre todas las instituciones, una interinstitucionalidad que realmente sea eficaz y funcione, pero en la realidad es que cada uno intenta librarse de lo que pueda y cuidarse y no tomar responsabilidades. Entonces, es penoso porque eso les deja en mayor vulnerabilidad, porque una vez que ya pasan y tú activas y se dan cuenta que no funciona, que no hay una consecuencia, que no hay un trabajo en la comunidad, que no hay realmente un mensaje que les quede a los chicos formativo, es como quemar un cartucho que ya no va a ser posible nuevamente utilizar. Entonces es complicado porque las oportunidades que tenemos como adultos en en los adolescentes de la intervención son muy limitadas. Y cuando perdemos esa oportunidad, a mí me deja una sensación de mucha impotencia y de eso, ¿no? De no poder hacer algo más que permita realmente una restitución real. Sé que hay ahora muchos colectivos que están trabajando, que se siguen juntando, que son veedores, que se involucran, que acompañan, pero frente a la demanda o frente a la situación que estamos viviendo es poco y no se abastece a todos, ¿no? Es que ahí Recién. viene otro tema. Ujú, Siento que efectivamente los adolescentes, los estudiantes, están en una condición vulnerable, sin importar su nivel socioeconómico, pero también siento que los adultos llamados a esta contención, los siento también muy agotados y también sin contenciones por sí mismos. Entonces, como que nada, son adultos de edad, pero no tienen la fortaleza emocional, las herramientas, no las han recibido y por eso de alguna manera quieren librarse de la responsabilidad, no quieren que los demanden, que los enjuicien, no quieren las consecuencias. Me refiero en todos los niveles socioeconómicos, es la sensación que me da frente a estas problemáticas. ¿Estoy en lo correcto o solo es mi percepción, mi lectura? tienes razón, o sea, en realidad toda la razón. Creo que hay un agotamiento del cuidador y el que acompaña fuerte. Es algo que yo también he trabajado mucho con los equipos, por ejemplo, los equipos de ese en instituciones fiscales, me imagino que es aún peor porque la cantidad de niños y adolescentes que tienen por profesional es una locura. O sea, no llegan a conocer a nadie realmente a profundidad ni con todo lo que te comento. Es difícil y es agotador. Entonces, frente a ese agotamiento es importante también generar estrategias y políticas que cuiden del cuidador. Hay algunos programas, hay algunas guías, de hecho desde la psicología social se habla mucho de este tema del cuidado del cuidador, del Ujú. autocuidado laboral, de la prevención del burnout, porque definitivamente ahorita estamos viviendo una demanda en cuanto a lo emocional que desgasta muchísimo. Quizás es una de las épocas en las que Ujú. mayormente está exacerbado todo este tema de la violencia y eso te genera un impacto a nivel emocional brutal. Entonces, realmente, como tú bien dices, o sea, es totalmente asertivo el tema primero del descanso. Yo creo que ahí se tiene que trabajar mucho en el derecho del descanso de las personas que acompañan a los adolescentes y el tema del cuidado, o sea, del cuidado en términos físicos, en términos emocionales, un buen sistema de Contención. acompañamiento, ¿no? De contención integral. Ajá. Y por otro lado, también, como tú bien dices, creo que no todos estamos con la vocación de acompañar a los adolescentes.
Es un trabajo que no es para todos y cada uno tiene que darse cuenta en ese sentido hasta dónde va su compromiso, porque yo he escuchado y he tenido como unas intervenciones con adultos en donde definitivamente al final del proceso se dan cuenta que el acompañar o estar cerca de los adolescentes no es su camino. Y eso me parece sumamente sincero e importante porque ahí no haces tanto daño. Porque el rato que ya comienzas a hacer daño es algo irreparable. O sea, realmente para mí el tema de la responsabilidad del acompañamiento a los niños y adolescentes es un tema que se debe tomar con mucho compromiso y mucha ética de parte de cada uno, porque no es para todos y tenemos que trabajar mucho en eso de la vocación. La última pregunta, porque se me va el tiempo, pero no quiero dejar afuera a los padres. Hay familias y padres, madres y cuidadores nuevamente en los diferentes niveles socioeconómicos, pero tal vez me quiera concentrar en la clase media hacia abajo, que actualmente se necesita a veces más de un trabajo para poder sostener a la familia. Definitivamente cuando hay padre y madre en casa, ambos tienen que trabajar para sacar adelante la familia. Definitivamente ante la competencia y el desempleo, a veces te exigen jornadas de trabajo mucho más largas que llegar temprano en la tarde, acompañar a los hijos y las hijas, y ni hablar en sectores populares donde además están expuestos a violencia, y a lo mejor los cuidadores o padres están encarcelados, a lo mejor por migración están al cuidado de los abuelos que definitivamente no tienen las herramientas para encargarse de jóvenes adolescentes. Y esto no solo en sectores populares, sino en clase media también, que hay un porcentaje de migración. Cuéntame un poco sobre las familias y sobre lo que puede. Siempre se piensa que los padres se encarguen de los hijos, que el colegio les enseña a sumar, pero a veces esos padres están también agobiados, también con problemáticas. Y alguna vez leí que se necesitaba una aldea para criar a un niño y quería entender qué quería decir eso de la aldea. Y a lo mejor tú me lo vas a contar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es esa la clave. O sea, la escuela por sí sola no funciona, la familia por sí sola no funciona. Necesitamos sí o sí ser equipo y trabajar en conjunto, con una corresponsabilidad clara, pero además yo creo que es importantísimo involucrar a la comunidad, generar políticas públicas que garanticen que en los barrios, por ejemplo, haya siempre un lugar de cultura y un lugar para hacer deporte y se puedan encontrar estos chicos a partir de eso porque los chicos necesitan ese encuentro, necesitan, como te digo, pasan por un proceso de identificación, de pertenencia, de sentirse también útiles y de alguna manera, no desde el tema utilitarismo, desde la productividad, sino más bien del sentirse vistos, atendidos, visibilizados por no solo sus padres, sino sobre todo también sus pares, ¿no? Porque a esta edad los pares comienzan a tener muchísima importancia en su desarrollo. Entonces creo que es un trabajo eh, sumamente importante el que hace, el que planifica, digamos, el que trabaja en los barrios. Hay que retomar más el tema de barrio, porque esto, por ejemplo, se ha ido perdiendo con el tiempo. Y en Quito, por ejemplo, hay pocos lugares donde los chicos se encuentren, donde los chicos puedan realmente tener esos espacios de cultura, de deporte, por el mismo miedo que hay Claro, frente a a situaciones la de violencia. inseguridad, la mayoría comienza a guardarse, a meterse, pero no hay realmente una toma del espacio público, que eso es importantísimo a esa edad. ¿Sabes qué? Se me acabó el tiempo y te agradezco muchísimo porque tienes una visión de mucho respeto y de mucho afecto, de mucho cuidado, que probablemente es la visión que más necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes, no solo en Ecuador, como dije, en la región. Me llevo muchos aprendizajes y probablemente el aprendizaje más importante que me llevo, y sabes que la palabra la repetiste muchas veces, la palabra escucha, este respeto que necesitan los adolescentes, que parte de escucharlos, de permitirles ejercer o practicar sus decisiones, para poder realmente
ir creciendo en madurez y tener verdaderos programas de protección. Y la palabra verdaderos me encantó, créeme, se queda conmigo, porque creo que es lo que hace falta. Y a no desanimarnos y a creer en que podemos hacerlo. Te agradezco muchísimo, Diana. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación y yo muy gustosa estaré siempre de poder acompañarles. Hoy en Buenas Razones para Conversar ha estado con nosotros Diana Palacios. Ella es una psicóloga clínica con más de 15 años de práctica clínica de psicoterapia y más de 13 años en el sistema educativo ecuatoriano, tanto en el sector privado como público. Y la conclusión de esta entrevista es esa que hemos escuchado tantas veces, que se necesita una aldea para criar a un niño. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo va a lograr solo unos cuidadores o unos docentes, sino que esta es una visión de comunidad, es una visión de país, es una visión de región. Mirar qué ha pasado con este grupo de edad de adolescentes y pensar cómo juntos somos un círculo de contención para ellos y ellas. Ha sido todo por hoy en esta entrevista. Les agradezco por habernos acompañado. No dejen de buscarnos en nuestra página web en www.ipank.org o en nuestras redes sociales @cabipunk. Y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.